Nos acompaña Nojat Escares, directora de ONG Defensa Ambiental. Un gustazo que nos pueda acompañar esta mañana. Muchas gracias. Y también nos acompaña Caterina Tesar, ecóloga y parte del equipo científico también de la ONG Defensa Ambiental. Felices de poder recibirlas y de generar estas conversaciones donde la preservación, la conservación de los ecosistemas es fundamental. En esta efeméride también que es tan importante, ¿cuál es la reflexión que tenemos que realizar el día de hoy respecto de cómo los seres humanos estamos cuidando este planeta, considerando todos los desafíos globales y las crisis ambientales también que existen hoy en día? Es una compleja pregunta porque las crisis globales que estamos viviendo, crisis ambiental de la biodiversidad, y cada vez están empeorando y haciéndose más frecuentes, más potentes, y las vamos a ir viendo en nuestra vida diaria, nos hacen enfrentarnos a eso, a lo que no queremos enfrentar, que es nuestra relación poco sana con la naturaleza y con el medio ambiente, que nos dedicamos principalmente a extraer los recursos naturales para suplir nuestras necesidades, olvidándonos de dónde salen y de que necesitan también renovarse y cuidarse y protegerse, y desconectándonos del medio ambiente. Entonces, estas crisis nos hacen ver todo eso, enfrentar también a veces momentos difíciles de dolor y de sufrimiento para lograr de alguna manera replantearnos todo finalmente y poder vivir en armonía con la naturaleza alguna vez. Sí, volver a lo natural, todo lo que hay con esto. Y tú señalas algo súper importante, porque mientras no nos afecta a nosotros, no le tomamos el peso. Estamos hablando que esta conmemoración, esta fecha es desde el 2011, o sea, hace muy poquito tiempo. Todo lo que hay además en los territorios, Nojat, porque muchas veces creemos que en lo macro nos falta por avanzar un montón. Pero bueno, ahora desde las comunidades, desde los territorios, sí ha estado la preocupación desde hace bastante tiempo. Quizás años atrás eran considerados como muy hippie, algo como no, qué está pasando con la naturaleza, o no se le tomaba el peso. Ahora se le toma aún más el peso, tenemos la base científica y son estas organizaciones también que ayudan y aportan a hacer este nexo entre lo que conocemos de nuestro territorio como vecinos y vecinas común y corriente, con la academia, con lo científico, con lo legal también. Sí, de alguna forma la región del Biobío en los últimos años se ha caracterizado porque ha habido un gran levantamiento de organizaciones socioambientales, comités ambientales comunales y también la recuperación de comunidades y asociaciones indígenas. Entonces, al final son estas las que se preocupan del entorno, de todo lo que decía Katy, se alarman y con eso levantan las demandas que son al fin y al cabo las que nosotros como Defensa Ambiental recogemos e intentamos apoyar a la hora de defenderlas. Caterina, acá en la región del Biobío tenemos un privilegiado ecosistema desde los humedales, ¿cierto? Más de 20 humedales en nuestra región, y qué importante también es conocer el origen de esos humedales para poder protegerlos, cuidarlos, ¿cierto? Pero también en Biobío tenemos grandes empresas, ¿cierto? Industrias también que dinamizan la economía local. Entonces, ¿cómo convergen estos dos mundos, ¿cierto? Para poder generar conversaciones que permitan que se cuide el ecosistema y de alguna manera se generen estas conversaciones que permitan tomar lineamientos claros en materia de ecosistema y preservación. Sí, totalmente. O sea, yo no soy de esta región, pero cuando vengo acá y la observo, me acuerdo de llegar y decirle a Nojat, wow, se nota que toda esta es una zona de humedales o que han sido rellenados también malamente para construir proyectos inmobiliarios, que aquí hay contaminación, que aquí hay desarrollo industrial, hay biodiversidad, se junta el río con el mar en la desembocadura, está todo pasando. Entonces no es raro que aquí sea una zona de conflictos socioambientales, de organizaciones ambientales que se dedican a su protección y también al mismo tiempo, claro, polos de desarrollo industrial, ahí se ve eso, uno lo ve diariamente. Pues entonces, ¿cómo pueden convivir? Es la pregunta, o sea, finalmente hay que tratar de desarrollar una conversación. O sea, las personas que son pro medio ambiente no son antieconomía, antidesarrollo, lo que quieren es que se proteja lo que sustenta la economía, que es la naturaleza. Si no hay naturaleza, no hay economía. Entonces es difícil, pero hay que lograr una conversación, pues hay que escucharse, lo que no es nada fácil. El equilibrio, sí, porque si acá estamos hablando del Día de la Salud Ambiental, ¿qué evaluación podríamos hacer, como llevándolo al doctor, nuestro medio ambiente? ¿Nos vamos con licencia médica, no nos vamos con licencia médica? ¿Tenemos que darnos medicamentos? ¿Qué podemos ir haciendo también pensando que finalmente estos días buscan eso, la conciencia y las toma de decisiones que podemos hacer también en lo
en lo micro, pasando ya también a las grandes decisiones que muchas veces la ciudadanía, después de años de lucha, toman también ahí la batuta, se paralizan algunos proyectos, pero en estos momentos, ¿qué diagnóstico se podría hacer de nuestro medio ambiente a nivel nacional y local, acá lo que conoces en el Biobío? Sí, a uno le rompe el corazón porque cuando estudias ecología o biología el diagnóstico es pésimo, es muy malo. Y por eso suele pasar que científicos hablan de eso y suenan puras catástrofes y transmiten puras catástrofes, lo que no es correcto porque al final la gente cree que todo está perdido y no es así. Pero el diagnóstico ciertamente es súper malo, o sea, estamos mal en diferentes aspectos medioambientales de deforestación, de cambio climático, pérdida de especies y sigue, la lista podría ser eterna. Escasez hídrica. Claro, entonces hay que reconocerlo, observarlo y todo eso, pero no centrarse solamente en eso. Es importante reconocer que la naturaleza se puede regenerar y que el tratamiento. Sí, claro, que el tratamiento puede ser en distintos aspectos, pero existe la restauración ecológica, replantar especies, reforestar en conjunto con las comunidades. Eso puede, la naturaleza vuelve a surgir, la biodiversidad, aparecen los pajaritos, los insectos, es posible. En la pandemia lo vimos, Sí, o sea, con el bajo sí. movimiento de la ciudadanía, vimos especies que muchas veces acá en el centro, lo urbano, no veíamos habitualmente. Sí, tiene esa fuerza, no hay que olvidarse de eso. Pero claro, necesita que los humanos le den el espacio, le permitan que se vuelva a regenerar, que se vuelva a mostrar. Y es importante en la salud ambiental hablar de salud humana, salud animal y salud ambiental. Es como la triada, se habla de todo eso, es una salud. Si la naturaleza está saludable, nosotros también. Caterina hablaba de esta triada, ¿cierto, Nujat? Y yo recuerdo lo que me mencionaste respecto a así como nosotros los seres humanos tenemos derechos, la naturaleza también tiene derechos. Ustedes estuvieron en el lanzamiento de la Declaración de los Derechos del Río Biobío y en esa conversación también me imagino donde conectaron diversas miradas de todas las personas que también asistieron, que desde ya los felicito por el tremendo trabajo que están haciendo. ¿Cuáles fueron también esas reflexiones a nivel legal de cómo se está cuidando nuestro medio ambiente desde la región del Biobío y de los ecosistemas que tenemos presentes acá en las 33 comunas que tenemos como región? Sí, o sea, ahí lo primero que las comunidades siempre analizan es las problemáticas que existen con la implementación de la ley de base del medio ambiente, de que se está tramitando esta cuestión de la permisología ambiental, las preocupaciones en torno a eso y los desafíos que implica para la región en particular la implementación del Tratado de Escazú, ya que consagra el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales, el derecho de participación en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Entonces, por ejemplo, lo que decía Katy respecto a la importancia de poder conocer en qué está, cuál es el estado de la salud de esta triada, traduciéndolo al Tratado de Escazú, por ejemplo, eso se refleja en el derecho de acceso a la información, de que incluso Chile constantemente, a través del Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios que tienen competencias ambientales, van a tener que estar elaborando informes del estado de la salud del medio ambiente que den cuenta y que informen a la ciudadanía, porque ese es el problema de que no sabemos cuál es el estado real del lugar en el que habitamos. Por ejemplo, acá en la región, nosotros está declarada el Gran Concepción como una zona saturada, estamos con un plan de descontaminación atmosférico por material particulado 2.5 y MP10, y también el río Biobío está en un estado crítico por la superación de su norma secundaria de calidad de agua. Entonces es importante poder monitorear cada componente o cada elemento de la naturaleza y poder integrar también esta mirada, esta visión de que la naturaleza tiene derechos. Y conocer la naturaleza en sí, porque, a ver, no juzgo, porque creo que es desconocimiento, que una persona que está en lo urbano, en el centro, que vive en un edificio, que no tiene un entorno, vaya a saber cómo está la naturaleza, porque claro, para eso están los científicos que nos entregan estos levantamientos de datos. Pero uno puede decir, oye, sí, mira el material particulado, chuta, pero si a lo mejor yo no tengo problema de respiratorio, Sí, po. ni me entero. Claro, uno ve esa nubosidad. O sea, de repente. no hay un nivel de conciencia. conciencia mucho mayor porque el problema no te afecta. Claro, por ejemplo, el río. Hemos tenido acá desde el EULA hace muchos años que vienen estudiando y nos han hablado de en qué parte del río está más contaminado, medicamentos que de repente uno dice, oye, sí, tengo el paracetamol vencido, chuta, lo boto al baño. Sí, que las llega situaciones que Río. ocurrieron en Coronel también. Sí, Podemos tener una larga lista. ¿Cómo es también ese rol que debemos tomar activo quizás quienes no estamos en los territorios mismos? No sé, pienso que yo digo, oye, si el río Biobío está contaminado, pero si yo nunca he estado al lado del río, más allá de lo que puedo pasar en la costanera, en el auto,
si no he visto, ¿cómo generamos también esa conciencia del trabajo de las organizaciones? De decir, oye, mira, esto está pasando, no porque no lo veas, no está pasando, no porque tú no estés en un territorio con deforestación, no te va a afectar porque a la larga nos va a llegar igual acá al urbano. Y ya lo estamos viendo con las altas temperaturas y con las inundaciones y todo lo que... O sea, no solamente en verano, en invierno. ¿Cómo hacemos ese trabajo, ese nexo entre la ciencia, la comunidad y la conciencia finalmente? Sí, o sea, ese es el desafío que yo creo que no solo en este caso Defensa Ambiental tiene, sino que todas las organizaciones acá de la región, de que ellos necesitamos poder visibilizar estas problemáticas de formas estratégicas, de alguna forma a través de campañas comunicacionales, a través de distintas formas de lenguaje accesible, porque también sabemos que el lenguaje, cuando hablamos así de estudios y el paper y los informes técnicos, la gente no los va a leer. Sí, de alguna forma quizás hay que aliarse un poco con estas nuevas ideas. Por ejemplo, a través de la discapacidad se empezó a hablar hace muchos años de la importancia de la accesibilidad, de las medidas de acceso y todo, y de alguna forma esas mismas ideas de las medidas de acceso, utilizarlas en estas otras áreas para poder abarcar distintos grupos, por ejemplo, partiendo por la educación primaria, de que sean los colegios donde se pueda partir con la educación y con la concientización en asuntos ambientales. O sea, a mí me hubiese encantado, yo soy de acá de la región, entonces me hubiese encantado que en todos los colegios por los que pasé en algún momento me hubiesen dicho, oye, la región del Biobío está construida sobre humedales. Sí. De hecho, ahí me voy a tomar de lo que dijo Nojat, Caterina. Yo recuerdo que una comunidad que visité en Temuco, en la Araucanía, saludos para ellos, realizaron un festival que era también relacionado a la conservación de la naturaleza, y habían distintos conversatorios, y recuerdo que en uno una de las personas mencionaba que a ti te han contado, por ejemplo, que este humedal, la historia del humedal, de por qué quizá crecen ciertas plantas en este lugar. Conocemos la historia de los sectores en los cuales nosotros habitamos, porque si nosotros conociéramos la historia también de la naturaleza que hay alrededor de nuestro entorno, podríamos saber que esto es un humedal y la importancia que tiene para el planeta respecto del agua y mucho más, pero muchas veces están ahí, no sabemos la historia, no sabemos el significado, ni el verde de la hoja, que cambia. Ni siquiera también el poder que tienen las plantas en los procesos de sanación de las personas. Sí, sí, totalmente. O sea, es que eso pasa, y principalmente en las ciudades, pues vivimos en edificios más separados todavía del suelo, no vemos nada a nivel del suelo, no vemos ni a los pajaritos. Entonces, es volver a reconectar a las personas. O sea, yo creo que el trabajo de las organizaciones socioambientales es muy importante para crear esas instancias de reconexión. A veces se hacen limpiezas de ríos, se lleva a las personas, ¿cierto? Se hacen los conflictur, se les cuentan las historias de los lugares. Todos los lugares tienen una historia, y no importa si uno vive al lado de un parque nacional o en una zona que está muy contaminada, muy probablemente era un humedal, o era la ribera de un río, o era un bosque. Es como, claro, sí, no es fácil, pero se puede. Yo creo que el trabajo de las organizaciones socioambientales puede ayudar en eso. Y sobre todo de las comunidades, de las juntas de vecinos, sí, de las organizaciones ya más de clubes deportivos, de las que giran en torno a un territorio propiamente tal, que al final son las que transmiten esa información a los vecinos y vecinas de ese sector. ¿Crees que también si vemos esta mirada, si bien vemos la mirada quizás crítica que existe respecto al medio ambiente, pero se ha avanzado en la concientización también de las personas respecto a la salud ambiental? Yo creo que sí, y creo que se dice, pero yo lo he visto también, que cada vez las generaciones más jóvenes tienen un poco más de conciencia. Al menos, no lo sé, pero al menos en los colegios se debe estar hablando de cambio climático, de crisis ambientales, de contaminación, del tema de los plásticos, ¿cierto? Entonces yo creo que hay más conciencia, incluso en las generaciones mayores, porque los niños se los transmiten a sus abuelitos, a sus papás. Yo lo veo a mis papás también, ellos se han concientizado mucho por culpa mía, pero gracias a mí. Entonces yo creo que sí, pero falta tanto, y nos va a tocar hacer el trabajo de las personas, de las organizaciones ambientales. Falta la otra escala, porque yo creo que la ciudadanía es relativamente consciente de los últimos años. Yo creo que la pandemia también aceleró eso, de decir como, oye, sí, pucha, tenemos que cuidar esto, no tenemos otro lugar a donde ir. Pero ¿qué pasa con los tomadores de decisiones? ¿Qué pasa con ese conocimiento ancestral? ¿Qué pasa con el conocimiento científico? El paper, que claro, puede uno decir, oye, es súper denso,
Pero ¿qué pasa con el que toma la decisión y dice, sí, esta investigación tiene sentido, sabes que nos vamos a construir acá, no vamos a... Sí. Ahí estamos como en esa mitadita. Sí. Que ahí, por ejemplo, es clave el rol que tiene el gobierno regional. Por ejemplo, el otro día conversábamos de que están en proceso de elaboración de la imagen objetivo del Plan Regulador Metropolitano, donde trabajaron en infraestructura ecológica e hicieron participaciones en varios lugares, un poco quizás, no sé si llamarlo experimental, pero creo que es la primera vez que se hace algo así en el país. Entonces, igual es súper interesante de que se den esos espacios para poder relevar cuál es la perspectiva que tienen la ciudadanía, no solo los defensores ambientales, sino también las juntas de vecinos que quizás tienen otros intereses, pero de alguna forma, cuando uno habla de medio ambiente, no solo habla de el árbol y todo, sino que habla también de cómo se relacionan las personas con esto. Entonces, implementar todas esas iniciativas es súper necesario. Y lo mismo está pasando con el desafío del cambio climático. Existe una ley marco de cambio climático. A raíz de eso se tienen que elaborar el plan nacional, los planes regionales, los planes locales de cambio climático y ahora están en tramitación los planes sectoriales, donde ahora creo que la próxima semana, el 2 de octubre, va a ser la participación ciudadana del plan del sector energía en el Hotel Terrano. Entonces, igual les invitamos, creo que es importante poder incidir en esos espacios porque al final son esos planes los que van a regular eso y es importante poder dejar las observaciones para que sean consideradas y de que en un futuro nuestras perspectivas también sean recogidas por los tomadores de decisiones. Qué importante, considerando que se viene un proceso eleccionario, ¿cierto? Donde vamos a tener que seleccionar, ¿cierto?, a nuestras autoridades, y ahí la importancia también es escuchar bien los mensajes que estén vinculados a cómo se va a cuidar nuestra naturaleza, considerando que somos naturaleza. Cada uno de nosotros. No tenemos otra casita, hay que cuidarla y por eso es tan importante llevar estos mensajes y las plataformas digitales y llevar el mensaje de una manera mucho más amena, amable, como los podcasts, ahí para que pueda hacer también esa invitación a que se sumen a través de las redes sociales. Ahí estamos viendo el Instagram de ONG Defensa Ambiental para que lo sigan también, pero todo lo que se hace a través con las otras multiplataformas. Sí, pues, o sea, yo tengo un proyecto personal, aparte de la Cuéntanos, ONG. porque hay muchos fanáticos de los podcasts, así que sí. fanáticos y fanáticas queremos saber dónde podemos escucharte. Bueno, a quienes les gustan los podcasts y si les interesa la educación ambiental, la naturaleza, las especies, cómo funciona todo eso, los invitamos a escuchar el podcast Volvámonos Verdes y ahí hablamos con científicos y no solo científicos, eso es muy importante. O sea, tratamos de transmitir los mensajes de manera más amena, más amigable, hablamos con personas que se dedican a la defensa de los territorios, de poetas, artistas y de todo. Sí. Invitados. Sanando con caballos, regeneración psicológica con guanacos, el arte puede curar nuestra relación con la tierra. Mira, ahí para que lo puedan seguir a través de Instagram y por supuesto Energía de Defensa Ambiental a través de las redes sociales para estar al tanto también de las actividades que realizan ustedes con la comunidad. Sí, recientemente hicimos el lanzamiento de la Declaración de los Derechos del Río Biobío, le invitamos a conocerla, a poder aprender de ella y poder tomarla y poder levantar la voz por los derechos del río Biobío. Uy, ¿dónde podemos, para las personas que a lo mejor estábamos interesadas y no pudimos asistir, ¿dónde la podemos ver? Sí, en el perfil de ONG Defensa Ambiental ¿Ya? pueden acceder directo a la página web y ahí todo. está colgado todo. Así que ya Para saben, poder entonces lo suscribirlo importante es seguirlos, ONG Defensa Ambiental. Si tú vibras y conectas con la naturaleza, sin duda es una organización que tienes que conocer, que está cuidando la naturaleza en este Día de la Salud Ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros, Nojat y Caterina. Oye, y todo lo que hay con el tema medioambiental y con el tema artístico